¿por qué será tan importante hablar de la política si política entre los cristianos no se habla? Bueno, pienso que hay tres tabúes muy marcados, especialmente. Y entre cristianos. Hay tres cosas de las que hablamos muy, pero muy poco. Uno de los tabúes es el sexo, es algo que la iglesia y los cristianos omiten mucho. El otro tabú muy fuerte dentro de la iglesia y especialmente entre círculos cristianos es el tema del dinero. Dinero tampoco es algo que hablamos con mucha comodidad. Por eso tú vas a ver muchos cristianos luchando con finanzas. Quizás tocamos muy por la superficie, ofrenda, diezmo, nada más. Aún eso puede ser ya un punto de discusión y polémica. Pero después hay otro tabú que es muy grande y que la iglesia prefiere quedarse en silencio cada vez que aparece todo lo que respecta con política. Y el problema del silencio es que si no hablamos algo donde no hay conocimiento, hay ignorancia. Y la ignorancia no es otra cosa que una herramienta del enemigo para finalmente, en vez de que algo ayude al avance, termina destruyendo. De hecho, dice la Biblia que mi pueblo pereció por la falta de conocimiento. Ahora, yo entiendo que es un conocimiento de Dios cuando habla Oseas 4:6. Pero también creo que como iglesia debemos manejar un conocimiento de muchas cosas que hoy vemos que de alguna o de otra forma están tratando de penetrar la iglesia, la cultura, la familia, y si nosotros decidimos callar y decidimos hacer lo que en dibujos animados, realmente el avestruz no hace esto, pero si decidimos hacer lo que hace el avestruz en dibujos animados, que es meter la cabeza debajo de la tierra, pensando que todo esto va a pasar, que no importa, nada malo va a ocurrir, y con la excusa, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Eso puede ser muy peligroso porque Dios nos puso a nosotros como iglesia para también hacer cosas, para alzar nuestra voz, para poder discernir los espíritus, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero más que eso, entre lo verdadero y lo falso. Entonces, política, aunque no es el tema que los cristianos les gusta oír, yo creo que nos necesitamos educar en este tiempo para que podamos dar respuestas claras a esta generación, a los líderes, para que podamos decirle a la gente, piensa, no tanto por quién tienes que votar, sino que aprende a discernir, aprende a pensar, aprende a ver bajo la luz de la palabra los ataques sociales, las artimañas políticas que se están jugando delante de nosotros y cómo tratar con ellas también. Claro, yo también opino que es muy importante hablar de este tema porque, aunque ha sido un tabú muy grande en lo que respecta en la iglesia, pero cuando uno no tiene conocimiento, para mí reina también mucho las desgracias y la política hoy en día abarca todo, abarca hasta nuestros hogares, nuestra familia, hasta lo más íntimo, y creo que muchas veces la iglesia o como cristianos hemos pensado que la política son gente mala, sin Dios, impía, entonces no queremos meternos en esos temas y saber de política. Pero hoy en día, como decía Rodolfo, la política está llegando a todo, incluso nos quiere afectar nuestra cultura, nuestra manera de pensar y también quiere afectar la iglesia. Creo que por décadas lo he visto y como hablábamos anteriormente contigo, Leslie, esto se está sintiendo cada vez más fuerte y claro que es importante hablar sobre el tema y aunque haya habido un tabú muy grande sobre este tema en la iglesia, pero hay que romper esos tabús, hablar del tema y indagar y tener un conocimiento más profundo de lo que implica realmente esto de gobernar las naciones, gobernar un país. Muy bueno. Y considerando lo que usted dice acerca de indagar, de conocer más a fondo, tenemos referencias bíblicas a muchos hombres y mujeres de Dios que gobernaron países que estaban muy involucrados en la política.
Sí, de hecho, cuando tú miras la Biblia, tú puedes ver a Dios participando de las agendas de las naciones. Puedes ver a Dios involucrado no solamente en política, sino que dándole dirección a gobernantes, mostrándoles a ellos lo que deben hacer. De hecho, hay un libro que es muy profético, pero muy político a la misma vez. Tienes, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, que es profetas y Dios tratando con los gobernantes de una nación, especialmente Israel, para poder llevar al pueblo de Dios por el camino correcto. También tenemos un libro que es muy profético y muy político, que es el libro de Daniel. Dios le da una noche un sueño a Nabucodonosor que él no pudo interpretar, de hecho hasta se le olvidó el sueño. No nos vamos a meter ahora en detalles ahí, pero él vio una imagen. Recuerdo que la imagen de Nabucodonosor, o el sueño que él tiene, es que él sueña con esta imagen cuya cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y una mezcla de barro. Y aquí, a través de esta imagen, Dios le revela a Nabucodonosor cómo se van a ver los próximos gobiernos. Obviamente él no sabía hasta que llegó Daniel con la interpretación del sueño. La cabeza de oro era el imperio babilónico. El pecho de plata era el gobierno medo-persa. El vientre de bronce era el imperio griego. Las piernas de hierro iba a ser uno de los imperios más brutales y fuertes de la época, que hubo en la historia, que fue el imperio romano. Pero también nos habla del último gobierno que va a haber en la tierra, que son los pies, que es una mezcla de barro con hierro, y que nos habla de que en los últimos tiempos va a haber una apariencia de unidad. Sabemos que al final de los días se va a trabajar mucho esto de la globalización, pero también de tener un gobierno global, pero sabemos por la palabra de Dios que nunca va a haber unidad, porque siempre va a ser barro y hierro junto, porque es imposible tener unidad sin Dios. Es imposible. Pueden haber acuerdos sin Dios, pero nunca unidad. Y podemos ver a través de toda la Biblia cómo Dios de alguna forma involucró a hombres y a mujeres a estar cerca a gobernantes, políticos, reyes. Tú tienes a José, que llegó a ser el brazo o la mano derecha de Faraón, uno de los hombres más importantes y más prominentes de Egipto. Después de Faraón venía José, y cómo por medio de la sabiduría que Dios le dio a José pudo traer respuestas nacionales, y cómo pudo revertir una recesión en un tiempo donde iba a haber tremenda escasez, lo revirtió en abundancia, y finalmente a través de la sabiduría divina pudo haber prosperidad. Tú puedes encontrar cómo, por ejemplo, esta joven llamada Esther, hermosa, que llega al palacio, que piensa que solamente es una princesa que está ahí por su hermosura, al escuchar a su tío Mardoqueo, entiende que Dios la puso ahí para un tiempo en el que ella iba a tener que ser una esperanza de liberación para su pueblo, porque se iba a levantar toda una agenda política amanita de exterminar. Imagínate, se iba a soltar toda una agenda diabólica contra el pueblo de Dios, y gracias a que hubo una mujer que se atrevió a ir delante del rey en ayuno, en oración, todo se revirtió a favor del pueblo de Dios, y lo que iba a ser una muerte certera se terminó convirtiendo finalmente en una gran victoria. Entonces hay muchos ejemplos. A lo mejor no tenemos ejemplos de gente que fueron gobernantes, aunque sí tenemos muchos reyes. El rey David fue un adorador, fue un profeta, pero también fue un rey gobernante. Aunque no vemos gente así directamente involucrada en política, sí hay muchos ejemplos donde personas estuvieron al lado aconsejando, dando dirección, mostrando lo que habían que hacer, y a través de estos hombres y mujeres de Dios vino mucha luz a los gobernantes. Uno nunca puede pensar que un gobernante, por estar en una posición de gobierno nacional, maneja más luz que un hijo de Dios. Te voy a decir, hay hijos de Dios con más revelación y con más luz que los mismos gobernantes
que están dirigiendo a las naciones. Y una de las razones por qué los políticos no están logrando mejorar el mundo, sino que empeorarlo, es porque ya quedó en clara evidencia que ellos no manejan luz de gobierno. Y nosotros como hijos de Dios creo que tenemos una luz, una sabiduría, tenemos una voz importante y tenemos mucho que decir en lo que respecta a este tema y podemos marcar una gran diferencia en este tiempo que estamos viviendo. Se están viendo muchos cambios en el escenario político que ya están involucrando a la iglesia. ¿Qué escenarios son esos? Por ejemplo, creo que lo que decía Leila hace un momento, y a lo mejor puedes ahondar un poco más ahí, por lo menos cuando yo miro el espectro político, la política antes era algo que solamente se metía con tu economía, pero ya lo podemos ver que se está metiendo con nuestros hijos, se está metiendo no solamente con nuestras finanzas, sino que se está metiendo en el lenguaje, la familia. No sé si ahí hay algo que tú pudieras ahondar más de acuerdo a esta ingeniería social y todo lo que está pasando. Claro, y creo que es ser muy ingenuo pensar de que la política hoy solamente abarca una área, lo financiero, ciertas leyes nacionales de seguridad o cosas así amplias de una nación, sino que hoy en día se ha visto que ya se está metiendo en nuestros hogares, en nuestra privacidad, muy, muy, muy de cerca. Y cuando hay ignorancia sobre el tema, entonces uno no sabe, cuando nos llega el momento de elecciones, de escoger un dirigente o de tenemos la opción de poder votar, de ejercer nuestro voto, si somos cristianos y no conocemos el tema, no conocemos la ideología, no conocemos lo que quieren implementar, nuestro voto, nuestra ignorancia, si votamos o no votamos también va a afectar. Entonces un cristiano no se puede esconder solamente y decir, no, yo no voto porque yo no estoy al tanto del tema. Tampoco está bien, ante mi opinión, sino que si uno tiene una posibilidad de afectar, uno debe ejercer su voto y quizás muchos cristianos se retraen pensando de que, bueno, no hay ningún partido que concuerda con mis creencias o con mis valores porque algunas cosas son buenas y otras cosas menos buenas, entonces no quiero votar. Creo que no está bien, sino que en sueco hay un dicho que dice escoger entre peste o cólera. Y muchos cristianos a veces así nos encontramos en un momento de elección porque no hay un partido quizás que nos represente, un candidato que nos represente 100%. Pero sí debemos ver cuál es más a favor de nuestros valores y de lo que nosotros creemos. Creo yo que deberíamos entonces indagar sobre esos partidos políticos o esos representantes políticos y escoger el que más representa nuestros valores y lo que nosotros creemos. Y ahí hay otro punto, porque quizás muchos cristianos a veces yo los he visto que sí se meten en política, pero no indagan, sino que ven solamente quizás una ayuda social, ven un poquito, pero si voto por tal persona me va a dar esto, tengo una ganancia personal económica, pero hoy en día la política no es solamente eso, sino que son muchas otras cosas. En nuestros hogares se están metiendo cómo debemos dirigir los hogares, qué debemos enseñar a nuestros hijos, y eso es bien fuerte. Y creo que un cristiano debería saber y también votar por un partido o un representante que no solamente me ayude mi bolsillo o me beneficie mis finanzas, sino que también ver todos los valores que ese partido o representante representa. Y yo creo que ahí también entra el silencio de la iglesia, porque por la iglesia tratar de mirar la política como algo malo, se queda callada, y este vacío que ha generado la iglesia por no querer comprometerse o involucrarse en política ha permitido que entonces las agendas contrarias en ese vacío puedan avanzar mucho más. Yo creo que si la iglesia en estos últimos 20 años hubiera tenido una claridad, hubiera sabido cómo tiene que pensar, cómo tiene que abordar este tema, no hubiéramos generado este vacío. Y muchas agendas que hoy ya no solamente están dictando el impuesto que debemos pagar, sino que se está metiendo en nuestro lenguaje.
cómo vamos a tener que hablar en el futuro. Se está metiendo con nuestros hijos. Ya ahora nuestros hijos no van a la escuela para informarse, van para ser indoctrinados. Se están metiendo con la familia. Entonces, eso es lo que hace un vacío y por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Eso me lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos como creyentes, o sea que la política no debe ser algo solamente que debemos informarnos, sino que también tomar responsabilidad, como decía usted. Y tocando el tema del socialismo, ¿qué amenazas o peligros ven ustedes entrando el socialismo y metiéndose de una u otra forma en la iglesia? Cuando hablamos de estas cosas, yo sé primeramente que esto va a despertar y quizás va a generar polémicas. Política es algo que despierta muchas emociones, ya que uno muchas veces son creencias muy fuertes. Me parece que lo dije en algún podcast pasado, que el morir a una creencia en psicología equivale a la muerte de un ser cercano. Cuando tú tienes que cambiar una creencia, es tan fuerte el dolor de tener que cambiar que equivale a matar a alguien. Entonces, por eso duele mucho cuando hablamos estos temas. Pero quiero dejar a toda la audiencia con una claridad y con un sentimiento de que no digo nada para ofender, sino que esta ha sido mi perspectiva por los últimos años. Yo llegué a Suecia a los 6 años de edad. He crecido en un país socialista y he visto cómo el socialismo ha sido un benefactor social, pero es un claro enemigo de lo que tiene que ver la Iglesia, Dios y la Biblia. Yo, como les digo, he crecido en un país socialista y una de las cosas que me he dado cuenta que cuando un país tiene esta inclinación política como lo tienen muchos de los países de Escandinavia, una de las cosas que se genera es un ateísmo, un humanismo y una persecución, quizás no física, pero muy mediática, de atacar todo lo que tiene que ver con pastor, con iglesia. Yo si en Suecia digo en un banco, yo soy pastor, me miran como que si yo fuera un alien, un extraterrestre o como que fuera el líder de una secta. Hay mucho ataque contra todo lo que tiene que ver fe, Dios, porque el socialismo carga un espíritu. Y es que no quiere tener ninguna competencia. En el socialismo el Estado es Dios y es la única voz gobernante. Entonces, como en el socialismo el Estado es Dios, para el socialismo que haya otra voz que dirija la vida de una persona, de una familia, eso se va a atacar muy, pero muy fuertemente. Y lo hemos visto muy claramente. Por eso también vas a ver que dentro de las agendas izquierdas, socialistas hoy, hay también un ataque contra la familia. Hoy se habla mucho el término de la desconstrucción de la familia, que es lo mismo que la destrucción del hogar, del núcleo familiar, de uno de los diseños más importantes establecidos por Dios en la Biblia. Por eso existen 3 instituciones divinas: la familia, la iglesia y las naciones. Y si hay algo que se está atacando hoy en muchos de los países socialistas, es exactamente el núcleo familiar. Y ahora yo quiero hablar especialmente de Escandinavia. A lo mejor alguien me dirá, no, pero en mi país no ocurre esto. Bueno, aquí en Suecia, una de las cosas que estamos viendo muy claramente en este último tiempo es cómo se está tratando de apagar la voz de los padres dentro del hogar. Porque la familia también es una voz importante. Antes lo que un papá decía tenía valor. Antes lo que un abuelo decía tenía un peso. Cuando tú logras restarle importancia a la familia, no solamente le estás restando valor a un grupo de personas, sino a una voz importante. Porque cuando tú apagas la voz de la iglesia, cuando tú apagas la voz de la familia, de un padre, entonces es ahí donde el Estado puede dirigir
puede controlar con mucha libertad y puede sobreponerse a todo lo que la gente dice. Y en los países socialistas es impactante el descanso, la confianza y la seguridad que sienten en el Estado. Por eso aquí en Suecia, por si la gente no lo sabe, aquí en Suecia el Estado se le llama el papá Estado. El papá Estado que provee, el papá Estado que educa, el papá Estado que nos protege, el papá Estado que cuando nos pensionamos nos sigue sosteniendo. Ya hay una confianza tan grande en el Estado que si el Estado aquí en Suecia dice todos para acá, todos van para allá, porque es como que si fuera un ente, es como que si fuera algo que está sobre nosotros, es como que si fuera un Dios que ellos saben lo que es mejor, el Estado sabe lo que es mejor. Y te voy a decir algo, en este tiempo que tuvimos pandemia, pudimos ver con claridad que los expertos no eran expertos, que muchos científicos no sabían qué decir,